¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos cuáles son los efectos de parentalizar a un hijo en la infancia y por qué es importante dejar de hacer eso con tus niños. ¿Deseas aprender de esto y mucho más? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos de este tema. Bueno. Bueno, me alegra mucho que estés aquí hoy porque eso significa que, ok, te has dado cuenta que tal vez sin quererlo, ¿cierto? Sin buscarlo, caes en parentalizar a tus hijos y deseas que eso no suceda más, ¿no? Y justamente en este y en el siguiente video vamos a hablar de eso a detalle porque me he dado cuenta que en ocasiones en algunas familias por cierto grado de disfuncionalidad, se tiende a parentalizar a esos hijos y no es algo que los beneficie, sino que los perjudique demasiado, estén en la infancia, estén en la adolescencia, entonces es importante tener claridad de esto para evitar caer en eso y si caes en eso, pues darte cuenta que es algo que se necesita trabajar para no seguir en ese lugar. ¿Mm? Y puede que me digas, Gina, ¿qué es parentalizar? ¿Mm? ¿Alguna vez habéis escuchado el término? O tal vez no. ¿Qué es importante? Algunos lo llaman el hijo sostén, el hijo parental o el hijo parentalizado. Esta parte toca borrar. ¿De dónde viene entonces este concepto? ¿Alguna vez lo habéis escuchado? Se le llama el hijo sostén, el hijo parentalizado, el hijo parental. Cuando se habla de cuando se habla de parentificación de los hijos, es un término que fue acuñado por un psiquiatra húngaro estadounidense que se llama Iván Bosormenyi Nagy, que básicamente él es uno de los fundadores del campo de la terapia familiar. Por otro lado, cuando se habla de parentalización, así fue definido por un terapeuta familiar argentino que se llama Salvador Minuchin en el año 1967. Él desarrolló la terapia familiar estructural y se encargó de profundizar en temas de los problemas en las relaciones entre los miembros de la familia. Entonces, digamos que de ahí viene el concepto de parentificación, de parentalización. Básicamente se refiere a cuando hay una inversión de roles, los hijos comienzan a asumir las funciones de los padres. ¿No? Y no cuando los hijos son adultos, sino cuando los hijos son niños, cuando los hijos son adolescentes. ¿Sí? Entonces es importante tener eso en cuenta, porque eso es algo muy nocivo. Y justamente por eso en este video de hoy vamos a hablar del efecto de parentalizar a un hijo en la infancia. Y vamos a hablar de esto a través de 5 claves. ¿Listo? Entonces, clave número 1 que es importante tener en cuenta. Se impide el disfrute de su niñez. ¿Por qué? ¿Mm? Básicamente, cuando se invierten los roles y los niños comienzan a asumir la función de padres del sostén emocional, de todo el tema, digamos, de las cosas de la casa, de los hermanos, del mercado, en algunas ocasiones extremas incluso del trabajo, se restringe la oportunidad de que haya una conducta exploratoria en esos niños. Se les impide la oportunidad de que puedan tener actividades infantiles, como el juego, como el estudio, como el ocio, como el compartir con otros niños de su edad. Hacer cosas propias de su edad. ¿Qué hacías tú cuando eras un niño? Pintabas, jugabas, coloreabas, compartías con otros niños, ibas al colegio. ¿Mm? Cosas propias de la infancia. Todo eso que viene a tu mente cuando te pregunté qué hacías en tu infancia es algo que se le quita la oportunidad cuando se parentaliza a un niño en esta etapa. Y esto en realidad es injusto,
porque lo arrancamos de la etapa de la infancia y es algo que sí es importante que viva, que disfrute, porque a veces creemos que los niños no trabajan. Su trabajo es el juego, ¿sí? Su trabajo es dibujar, su trabajo es usar su imaginación para crear nuevas actividades. ¿No? Ese es su trabajo, porque es propio de su etapa. ¿No? Entonces es fundamental tener ahí eso en cuenta. Clave número 2, entonces. Y es diferenciar entre tú y yo niños responsables versus niños parentalizados. Porque tal vez al ver esto, entonces estás diciendo, Gina, entonces está mal que mi hijo sea responsable, está mal que le asigne responsabilidades. No está mal, incluso en este canal aquí abajo en la descripción te comparto unos espacios en los que hace algunos meses te estuve hablando de qué recomiendo hacer y qué no para promover esa responsabilidad de los niños. Sí es importante la responsabilidad porque les enseña a cumplir con sus obligaciones. En este momento, en su infancia, pueden ser familiares, escolares, más adelante pueden ser en una pareja, en una familia o en un trabajo, ¿sí? Pero una cosa es eso y que haya ciertas responsabilidades propias de su edad, por ejemplo, que recoja los juguetes y los ponga en ese mueble azul que tiene en su cuarto, que la ropa sucia la ponga en la canasta, que aliste sus útiles escolares para las clases de mañana en el colegio. Esas son responsabilidades propias de su edad, propias de la etapa de infancia. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se vuelvan niños parentalizados donde tiene que hacer el mercado o donde en algunos casos incluso trabaja y no va al colegio, donde tiene que ser el sostén y el apoyo de esos hermanos, de esos padres. No, digamos que eso es algo que no le pertenece a ese hijo y a la hora de la verdad sí es importante como clarificar, ¿sí? Responsables, sí. Parentalizados, no. ¿Listo? Clave número 3, entonces. Se genera alta carga de estrés. Y dirás, Gina, ¿por qué? Porque básicamente, como te decía hace rato, una de las cosas cuando se habla de hijos parentalizados es que se vuelven un sostén. Y qué fuerte decirlo porque se vuelven el sostén emocional de sus padres, ¿sí? Se vuelven el sostén emocional de su papá, de su mamá, el confidente número uno al que le cuentan todo lo que le pasa. Y esto es supremamente fuerte porque primero no tiene la madurez para hacer ese sostén emocional de sus cuidadores. Segundo, esto impide que pueda aprender a identificar sus propias necesidades emocionales. Entonces comienza a tener falta, percibirse con falta de valía, con culpa, porque siente que tiene que olvidarse de sí por ayudar a mamá, por ser el sostén de mamá. Comienza a tener problemas de baja autoestima porque en realidad es tan alta la carga de estrés porque no tiene los recursos emocionales para asumir estas problemáticas que está viviendo mamá. Él está aquí, que a la hora de la verdad se siente con culpa, siente que es poco valioso, tiene baja autoestima porque tiene que a las malas y a muy corta edad aprender que tiene que olvidarse de sí para atender a mamá, a papá. Y qué fuerte, pero no. Es importante que aquí aclarar algo, y es que la labor de la crianza sí te he dicho que se hace en equipo, se hace en tribu, pero es importante que logres aprender a comparentar con otro adulto cuidador, con el otro padre de ese hijo, ¿sí? Con tu pareja, con otras personas que tengan edades similares a la tuya, ¿sí? Que incluso estén criando también a sus hijos. Que igual aquí abajo en comentarios te comparto toda la información sobre cómo lograr coparentar de forma exitosa o criar en equipo. Ahora, si por otro lado tal vez estás pasando por un divorcio, por el momento de una nueva pareja y se sale esa situación de tus manos,
En lugar de buscar refugio o sostén emocional en tu hijo, sí es importante que sepas que hay ciertas cosas que son recomendables hacer y otras no cuando estás viviendo lo de una nueva pareja o lo de un divorcio con tus hijos, que aquí abajo te comparto esos espacios que hice sobre esos temas. Ahora, ¿qué es clave? Es clave que te des cuenta que, pues en realidad, eh, sí es importante darnos cuenta que sí es importante que tengas un sostén emocional, pero alguien que en realidad tenga un cerebro maduro para orientarte, para guiarte. Ir a terapia, un grupo de madres con las que puedas apoyarte, personas de tu confianza como amistades, familiares, una pareja, el otro cuidador de tu hijo. Importante, no tu hijo porque recuerda, es un cerebro totalmente inmaduro. ¿Sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Clave número 4, entonces. Conducta complaciente. Básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Para lograr conseguir la atención de esa figura materna, de esa figura paterna, ¿m? Comienzan entonces a ser complacientes de esos niños creyendo que tienen que eh, portarse como el adulto en casa para mamá, para los hermanos, para todas las cosas, para que mamá me quiera, para que papá me quiera, para que me acepte, para que me valore, ¿sí? Para que yo sea importante para él. ¿Mm? Y entonces ese niño comienza a tener concesiones y hacerse cargo tal vez de cosas que no le corresponden a la edad, cuidar al hermano, las cosas del hogar, todas las cosas del hogar, en algunos casos extremos trabajar, eh, salir a comprar las cosas que se necesitan en la casa, o salir a pagar los servicios o las obligaciones de la casa, ¿sí? Ser el refugio de papá, de mamá, creyendo que así mamá, así papá me va a querer, me va a aceptar. Y mira qué fuerte esto, porque los niños son tan transparentes que hacen todo y más por tener tu amor. Pero ¿por qué forzarlos a tener un rol que no les corresponde en la familia? Que solo los va a cargar. Importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Punto número 5 y es que afecta la evolución de la identidad o las habilidades sociales. Y dirás, pero Gina, ¿ahí a qué te refieres? Digamos que tu hijo en infancia comienza a ser un niño parentalizado, asumir los roles que deberían tener los cuidadores en la familia, hace que se estanque la evolución natural de su identidad propia, de sus habilidades sociales. Comienza a ser incapaz de identificar sus propias emociones. ¿Por qué? Porque tiene que atender la casa, tiene que atenderlo el mercado, los servicios, el hermanito, ser el sostén de mamá. Comienza a ser incapaz de pedir lo que necesita. ¿Por qué? Porque tiene que pensar en muchas otras cosas. Y como quiere el amor incondicional de mamá, se olvida de eso, comienza a ser incapaz de decir que no, porque claramente nunca hubo un adulto cuidador que le enseñara eso. Comienza a ser incapaz de poner límites, que aquí abajo te comparto de ese tema que en algún momento hablé en este canal. Entonces ahí nos damos cuenta que, pues, a la hora de la verdad, ese hijo comienza a vivir cosas que no le corresponden por la edad. Y la idea de este video es que te des cuenta cuál es el impacto que tiene en la infancia, que tu hijo sea un hijo parentalizado en la infancia, para que te des cuenta que invertir los roles y que él sea el sostén económico, físico, emocional de casa, no le corresponde y sí le está trayendo muchas consecuencias negativas, ¿sí? Importante tener eso en cuenta.
Ahora, en conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta? Permite que tu niño viva su infancia. Permite que tu niño disfrute su infancia. Permite que tu niño atesore recuerdos propios de su infancia en su infancia. No le quitemos esa oportunidad asignándole roles que son más propios de mamá, de papá a esos niños, ¿sí? Importante tener eso en cuenta para que no haya más niños parentalizados en las familias, ¿sí? Ahora, vamos a hacer juntos la pregunta del mes. La es que todo este mes tú y yo vamos a reflexionar sobre el siguiente tema. Y es, ¿en cuántas ocasiones has caído en invertir los roles y asignarle roles de cuidador a tus hijos? Cuéntame aquí abajo en comentarios tus experiencias, preguntas e inquietudes que tengas de este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días cuando vea tu comentario. Bueno, esto es todo por este espacio del día de hoy. Recuerda darle manito arriba, me gusta, compartir este video con todas las familias que tengan un niño en casa para que no haya más niños parentalizados en los hogares y suscribirte a este canal de YouTube para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos a conocer a tus hijos desde el amor, el respeto y la conciencia. Nos encontramos en una próxima oportunidad y recuerda, en la descripción te dejo más información de cómo puedes agendar conmigo mi asesoría de crianza flash si tienes esta situación en casa y deseas cambiarla u otras situaciones que te está costando resolver. Bueno, tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad por aquí. Un abrazo grande. Chao.